¿Debe ganar el Balón de Oro Aitana Bonmatí? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Por supuesto. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my pants. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el Estadio Johan. En esta ocasión me junto con mi querido Loberto, pero esta vez no hemos hecho la mítica, que ya creo que hemos hecho 2 o 3 veces en el canal, de hacer un vídeo así un poco de bromita, ¿no? De cómo somos nosotros. Loberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con calor, la verdad. Eso de salir del curro a 31 grados, pues no es lo ideal, pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué le voy a hacer? Ahí por el norte además se lleva peor, ¿no? Se lleva regular, la verdad. Aquí, cuando pasas los 23, 24 grados, ya, cuidado. Ya los 30 son palabras serias. Roberto, hemos hecho la coña al empezar, como hicimos en otros vídeos. En esta ocasión vamos a hablar un ratito que ya que se ganó la ansiada Champions, la segunda, en Eindhoven. ¿Cómo lo viviste, Roberto? Te escuchan en el Pioneras, ahora un poquito más en frío si cabe. ¿Te has recuperado? Porque la verdad que la primera parte fue dura, ¿eh? Sí, la verdad es que según lo estás viviendo en el momento, sobre todo los goles te impactan. Sí que es verdad que en el descanso pues ya tienes un poco más de frialdad para decir, a ver, hombre, puede darse el típico partido en el que tiras 25 veces a portería y no metes ni uno. O sea, podría pasar. Pero bueno, el partido sí que se veía que estaba básicamente a un gol del Barça de desbloquearse. Lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo son estos partidos. A veces, si no llega pronto, pues incluso un equipo que tenga una mentalidad de hierro, pues también lo va sufriendo, ¿no? Es decir, sabes que lo metes en el 80 y tienes 10-15 minutos para avasallar la portería contraria y buscar ese empate un poco a la heroica. Pero también sabes que si no llega ese primer gol, pues evidentemente los nervios y la precipitación llegan. Afortunadamente, pues mira, llegó muy pronto, no solo eso, sino que según estábamos todavía celebrando el primer gol, llega el segundo y claro, ahí el partido cambia. Entonces, bueno, ya lo vives con otra sensación. Pero sí que es verdad que al principio pues te llevas esos 2 impactos y ahora, la verdad, viéndolo en frío, me parece aún más meritorio de lo que me pareció en el momento. Es decir, en el momento tienes esa euforia, decir, ostras, pues qué bien, qué remontada, qué tal. Pero yo creo que hasta que no pasan unas horas y dices tú, a ver, es que sí que es verdad que el Barça en teoría era superior, que es un equipo acostumbrado a meter muchos goles, incluso en 45 minutos meter goleadas. Pero es, no sé, es muy potente lo de plantarte 0-2 en el descanso y acabar dándole la vuelta en la segunda parte. O sea, creo que es muy importante lo que hace el Barça. Sí, la verdad que he ido viendo entrevistas ahora en el postpartido de varias jugadoras y Ana Mari, que la ve una de las más sensatas, decía, bueno, el primer gol muy tempranero, bueno, un error, falta de concentración, una mala salida de balón de Brons, bueno, no pasa nada. Llega el segundo, estás dominando, estás teniendo ocasiones, estás jugando bien, estás, me imagino, un poco jugando en el plan establecido, pero no acaba de salir. Y ella decía, bueno, por mucho que lo que estuviéramos haciendo lo estuviéramos haciendo bien, las dudas estaban, ¿no? Entonces, es lógico. Dice que se le venía a Turín a la cabeza, las semis contra el propio Wolfsburgo, es decir, estamos ante equipos de un nivel muy alto y las dudas es evidente que tienen que entrar. Las protagonistas al final, bueno, aparte de que el equipo, creo que casi todo el equipo jugó a gran nivel, es lo que tú dices, ese inicio de segunda parte, para mí fue sorpresivo, ¿eh? Es decir, sí que en el momento aquel que tiene la ocasión Salma, al filo del descanso, creo que era clave ese gol. En ese momento yo lo vi como, hostia, se han entrado esta, estamos jodidos, Sí. jodidos. Ahí duele un poco, ¿no? Porque se te vienen a la cabeza esos fantasmas. Dices, va a ser ese tipo de partido, en el que 2 Estás errores ahí, tuyos acaban en 2 goles
y las tienes claras y no las metes. Porque quiero decir, esto es el fútbol. ¿No? El Barça iba a seguir teniendo oportunidades, porque las oportunidades básicamente dependen del juego que se estaba haciendo, pero marcar los goles ya no depende de tus merecimientos, ¿no? Depende un poco, pues bueno, del acierto que tengas en ese momento y de la inspiración. Y bueno, igual que en la primera parte no hubo esa inspiración, en la segunda, pues mira, con la goleadora que menos nos esperábamos, Sí. pero, ay amigo, estaba Patrick Guijarro ahí con la cañita esperando. Sí, además es lo que tú dices. Evidentemente puedes tener accidentes. Si vemos otros equipos de Champions, pues el Benfica o el Rosengard, si estás en esta situación, dices, bueno, jugando así llegará, pero claro, estamos hablando de un top 3 del mundo. Entonces, Claro, claro. Es vas a asumir complicado. más riesgos. Bueno, se complica la cosa. En la segunda parte, la verdad que es muy meritoria. Doblete de Patri, gol definitorio de Rolfo. Y una de las asistentes es nuestra protagonista, es Aitana Bonmatí. No le dieron el MVP de la final, porque evidentemente se lo llevó Patri con ese doblete, pero sí que le han galardonado con el MVP de toda la Champions, es decir, de toda la competición, tras la elección de observadores técnicos de la UEFA. Ya ella consiguió los MVPs en los partidos contra el Rosengard, entre la ida y la vuelta, contra el Bayern y el Benfica, y también contra el Chelsea. Aparte que en la final creo que rayó a buen nivel, lo que también es meritorio para Patri. Es la jugadora con más MVPs desde el cambio de formato, es decir, desde que la Champions es, digamos, el formato masculino, no aquel de eliminatoria directa que se hacía en el femenino antiguamente. ¿Cómo has visto, Aitana, esta temporada? Que tú que estás más metido en el tema, yo lo voy siguiendo, pero vosotros estáis más metidos en materia. Ha tenido que hacer un cambio de rol, ¿no? Quizás antes era una jugadora más de base de jugada, con la lesión de Alexia, que no recordemos que hemos ganado la puta Champions con Alexia lesionada toda la temporada, es la Balón de Oro, que creo que también es muy meritorio recalcarlo. Patri Guijarro, digamos que ha suplido la jugadora más de base, Keira Walsh ha suplido a Patri, y Aitana se ha visto un poco empujada más a la frontal del área, ¿no? ¿Cómo has visto un poquito esa evolución esta temporada? ¿Y tú, te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. Bueno, antes de que me respondas, Loberto, vamos a ver qué opina la propia Aitana de esta temporada, no? La teva millor temporada de tota la teva carrera com a futbolista? Bé, sí, jo crec que sí, però és el que dic, cada any intento superar-me, intento ser millor que l'any anterior i d'això es tracta, no? De no estancar-se mai. Ya vemos aquí la autoexigencia siempre por bandera, aparte de llevarse una reliquia, ¿no? del campo. Increíble esos del momentos PSV. de verla llevarse el cartel del estadio. Es decir, la vimos llegar con la almohada, ¿no? Imagen icónica, y la vemos salir de la final con el cartel. Nada, Roberto, Sí, con el inciso de su autoexigencia también para conocer un poco su personalidad, que iremos repasando un poco lo que es Aitana Bonmatí. Cuéntame un poco su evolución esta temporada. Sí, básicamente, ya no simplemente con esta temporada, que yo creo que ya es un poco incluso cambio de rol que le pide Giraldez, sino que ya creo que básicamente justo selecciona a Alexia, ¿no? A 2-3 días de empezar la participación de España en el Mundial, y todas las miradas directamente van a ella, ¿no? Todas las miradas van directamente a Aitana, que se la considera un poco como la sucesora, entre comillas, aunque son jugadoras bastante distintas, pero sí que enseguida pues todos nos fijamos y dijimos, bueno, pues nuestra Alexia va a depender mucho de lo que haga Aitana. Evidentemente, pues luego tienes a Patri, etcétera, etcétera, y es una jugadora también muy importante. Pero sí, ella va asumiendo, creo yo, los liderazgos dentro del campo de forma natural, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre me llamó la atención, porque aquí igual hay gente que no lo sabe, pero bueno, normalmente el que suele destacar a Aitana empiezo siendo yo, ¿no? Por lo que sea. Y yo creo que esta historia ya la he contado. Yo recuerdo eso, que la primera vez que yo me encuentro con la figura de Aitana, creo que es a través de una entrevista, que no recuerdo ahora si es en Sport o en Mundo Deportivo, de una Aitana con 17 años, ¿no? Que hablaban, bueno, pues que era un poco la perla de la cantera y tal. Y en la entrevista
veías ya esa autoexigencia, ¿no? Que dices, ostras, con 17 años ya pues igual te estás poniendo demasiada presión encima. Y bueno, el nombre como también es muy sonoro, pues es algo que se te queda y a medida que iba viendo el fútbol femenino, pues iba viendo cómo se iba incorporando, ¿no? Y al principio era una jugadora que jugaba muy poco y jugaba prácticamente siempre de extremo, ¿no? Jugaba de extremo en la derecha los pocos minutos que le daban. Y Aitana, pues ahora la vemos imprescindible en el centro del campo del Barça o incluso en la selección, porque ya sabemos que la selección pues no está por cosas que pasan. Pero quiero decir, esta evolución, esto que vemos ahora tan natural, le ha costado un montón, ¿no? Le ha costado un montón llegar a ser titular y ha ido poco a poco. Entonces, el año pasado quizás sí que era una jugadora que ayudaba más en la base de la jugada, ¿no? Bajaba mucho más a las cercanías de su propia área a recibir. Quizás también un poquito porque tanto para ayudar a Patri como para también ayudar a progresar en ese sector derecho, que quizás, bueno, con Marta Torrejón, que es una jugadora que también de mucho nivel, pero que quizás con balón, ¿no? A la hora de sacar el balón jugado o a la hora de incorporarse, pues te da un poco menos de lo que te da ahora mismo Lucy Bronze. Entonces, básicamente, ese cambio de rol que le pide Giraldez es vivir un poquito más cerca de la frontal del área, ¿no? Entonces, Aitana, más cerca de la frontal del área, pues es una jugadora con infinitos recursos técnicos y tácticos, y cuando ya la juntas con Caroline Graham Hansen, que desgraciadamente esta temporada no las hemos visto tanto juntas, ¿no? Porque Aitana ha tenido también sus lesioncitas y luego Caro también ha estado parado un tiempo, pues esa sociedad no la hemos visto tanto. Pero en el momento que las dos han podido jugar y han podido volver a entenderse, pues evidentemente esa banda derecha del Barça pues le hace muchísimo daño al rival. Y bueno, y al final, eso, al ir acercándose un poquito más al área, pues al final el número de asistencias y de goles han ido cayendo pues uno tras otro, ¿no? Esta temporada a nivel goleador y de asistencias es brutal. Y como tú bien decías, es que no es que solo te falte Alexia, es que te falta Alexia, te falta Lique, te falta Jenny Hermoso, y claro, te faltan igual pues entre todas 60, 70 goles producidos entre esas tres jugadoras. Y el Barça ha tenido que vivir sin eso y agarrarse pues a otras jugadoras que normalmente no producían tanto en cuestión de números. Y Aitana ha sido una de ellas. Sí, totalmente. Mientras hablabas, como lo colgaremos también en las plataformas de podcasting, sobreimpresionaba un poco la gráfica del rendimiento en estadísticas de Aitana. En la Liga ha jugado 23 partidos con 9 goles, 10 asistencias, y en Champions 11 partidos con 5 goles, 8 asistencias. Más o menos los goles esperados cuadran un poco con los que ha marcado, pero sí que las asistencias en Liga eran 6,4 asistencias esperadas y ha hecho 10 y en Champions de 4,8 sube a 8. Es decir, que digamos que en ese sentido lo que son las asistencias sí que se sale un poco de la norma, ¿no? Del algoritmo, ¿no? Que diría aquel, y está a un nivel, bueno, tú lo has dicho, ha sucedido a Alexia en el rol, ha sucedido a Alexia en el galardón de mejor jugadora de la Champions. También sí que ha cogido cifras quizá no tan elevadas como Alexia, pero acercándose mucho, es decir, teniendo una importancia capital en goles y asistencias, es decir, sumando ese puntito extra, no solo siendo una gran centrocampista, sino una gran centrocampista diferencial, ¿no? Eso quizás sí que lo ha sumado esta temporada, también evidentemente jugando más cerquita del área, pues le va a ayudar. Luego también, viendo en esta web en FBref, vemos también un poquito como lo que vienen siendo los percentiles es una barbaridad. Aquí los comparan un poco con el top 8 del fútbol femenino. Estamos hablando de que en todo lo que son conceptos ofensivos, digamos, está en un percentil entre 90 y lo mínimo que veo aquí, 92 y 99. Es decir, está siendo eso, estamos hablando de una de las mejores jugadoras de Europa, ¿no? Sí, sí, con diferencia. Es cierto que a veces lo que es jugar en el Barça sí que te hincha un poco de por sí las estadísticas, básicamente porque es un equipo tan abrumador en cuestiones ofensivas que al final prácticamente, entre comillas, simplemente con estar ahí vas a hinchar mucho tus cifras, ¿no?
es un debate clásico, el del 9 del Barça, ¿no? Como es Osoala, y siempre nos quejamos de que es una jugadora que es eh, muy poco certera a la hora de marcar todas las ocasiones que tiene, y es rara la temporada que no te acaba por encima de los 20-25 goles. Eso te da a entender que ya no solo tu capacidad de realizar, sino que el Barça te provee de mucho. Entonces, evidentemente, en un equipo tan dominante como el Barça, una centrocampista como ella, pues siempre va a estar entre las mejores, ¿no? Por cifras y por estadísticas y por todo. Pero es cierto que sí, que evidentemente Aitana iba siendo ya una realidad y estando entre las mejores centrocampistas de Europa, 3-4 años tranquilamente. Lo que pasa que ahora pues está llegando pues su mejor momento, ¿no? Tiene que llegar poco a poco. Yo, si acaso, sí que me parece que es una jugadora que cuando pisa área todavía tiene mucho en la cabeza la faceta de asistente, ¿no? Que siempre parece que quiere buscar el pase antes de acabar ella la jugada, ¿no? Y que muchas veces la acaba o cuando lo ve extraordinariamente claro o cuando ve que no hay otra forma de acabar que no sea ella tirando. Entonces yo creo que ahí todavía le falta un pelín de colmillo y que todavía podría hacer cifras mucho mayores, porque las condiciones creo que las tiene todas. Pero bueno, evidentemente, no podemos esperar que de un día para otro pues marque 30-40 goles por temporada, ¿no? Pero yo creo que con este cambio de rol, a poco que le digan que sea un pelín más egoísta, yo creo que puede llegar a las cifras prácticamente que ella quiera. Justamente te iba a decir esa palabra, egoísmo o seguridad en sí misma, en el sentido de que se sienta capaz de alcanzar estas cifras. Además, es una jugadora que cuando acaba un partido que han ganado 7-0, como el quien dice, siempre quiere más. En ese concepto también es un poco Alexia, que siempre están pensando en el siguiente nivel, ¿no? Creo que Alexia al final de la Champions, en la entrevista que ella a pie de campo ya comentaba Bilbao, que es la sede de la siguiente final de Champions, es decir, que ese es el nivel de exigencia que tienen estas jugadoras, y Aitana Bonmatí es bandera de ello. Quería comentarte también, hemos estado tocando bastante, el nombre de Alexia evidentemente se ha mencionado mucho. ¿Crees que, por ejemplo, este tuit que hizo la propia cuenta del Barça, con la broma esta de France Football, que se denomina Aitana Bonmatí, está sobrevalorada y que si fuera Aitana Good Morning se volverían locos, con la camiseta de Estados Unidos, la ponen? ¿Crees que la ausencia todo el año de Alexia a jugadoras, digamos, mediáticamente no tan puestas en el foco como Graham Hansen o como la propia Aitana les ha potenciado un poquito más, al menos las ha obligado a estar en el foco? Sí, a ver, sí que tanto Hansen como Aitana son jugadoras que evidentemente no, quizás no están ahí en el top de, no sé, de cuando ves los highlights, los vídeos o las listas de las mejores jugadoras, igual no aparecen tan altas como uno que un poco está acostumbrado a verlas, se esperaría. Creo que evidentemente competir mediáticamente con Alexia es imposible, ¿no? Creo que eso no se puede competir y futbolísticamente pues también es difícil. Pero sí que me da la impresión de que por lo menos no sé si del último año o de los últimos 2 años a esta parte, me da la impresión de que Aitana sí que, no sé si por iniciativa propia, que me imagino que ella tiene algo que decir en eso, o de las personas que trabajan para ella en cuanto a, pues eso, redes sociales, imagen, proyectos y todo eso, incluso desde el mismo Barça, creo que la figura de Aitana se va potenciando. Es decir, veíamos en los carteles del Spotify Camp Nou, estos carteles gigantes, Aitana siempre es una de las imágenes que salen, ¿no? Y en todas las publicidades que hace el Barça del femenino, yo que sé, pues ahora se me ocurren también de incluso las marcas como Bimbo, que ahora son patrocinadoras del femenino, Aitana siempre es una imagen muy presente, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda, no solo la calidad de la propia jugadora, sino que incluso desde el mismo club o los patrocinadores, pues también están potenciando esa imagen, ¿no? Y yo creo que Aitana también está haciendo ahora mucho por estar un poco en ese primer plano de redes sociales o mediáticamente,
porque sabe que es parte importante de esto, ¿no? Es decir, puede ser una jugadora extraordinaria y si tu repercusión en las redes sociales o en las campañas de publicidad no es todo lo alta que debería ser, pues seguramente haya gente que no sepa quién es, ¿no? Y el caso más claro lo tenemos con Hansen. Sabemos que no es solo una de las mejores extremos del mundo, posiblemente sea la mejor. Es una de las mejores jugadoras del mundo en este momento, absolutamente diferencial. Y bueno, y los premios ni la tienen en cuenta directamente. Ya no digo que tenga que ganar el Balón de Oro, que seguramente por méritos debería haber ganado alguno, por lo menos, sino por lo menos estar ahí, ¿no? Estar cerca, estar, no sé si podium, pero 5 o 10 de las mejores del mundo debería estar ahí siempre. Y yo creo que también es por eso, ¿no? Es una jugadora de un perfil un poco más bajo, más discreta, que ella todo el ruido quiere hacerlo dentro del campo, pero bueno, quizás sea injusto, ¿no? Yo creo que es injusto, pero hoy en día sabemos que la actividad en redes sociales es muy importante y claro, al final pues quieres darle un premio a una jugadora que tenga repercusión, ¿no? Porque es bueno para la imagen del premio, es bueno para la jugadora, se retroalimentan y yo creo que ahí sí que se está invirtiendo bastante en la imagen de Aitana, sobre todo ahora en redes sociales. Entonces, para ir haciendo un poquito de resumen de lo que estamos hablando, la ausencia de Alexia le ha cambiado un poquito, como así decirlo, el rol, le ha aumentado cifras, la ha puesto más en el foco, la UEFA la ha nombrado MVP, es decir, que todo hace indicar que el nombre de Aitana sí que está ya en boca de todos, se lo está ganando a pulso. En clave Balón de Oro, que es una cosa que al final ella quedó quinta la temporada pasada. Ella también ha dejado algún detallito cuando en premios individuales, por mucho que en entrevistas diga que ella no le importa lo individual, que profesa más lo colectivo, que eso simplemente ella trabaja por sí misma y tal, siempre ha dejado alguna pollita o no ha mencionado según qué cosas, es decir, que en cierto modo sí que quiere tener reconocimiento. Al final y al cabo, como todo jugador, ¿no? de fútbol, es en cierta parte lógico. Si la temporada tú crees que acabará ahora, es decir, que no hubiera mundial, básicamente estos premios se suelen dar en gran parte por lo ocurrido en Champions, ¿no? El Lyon cayó y en el Wolfsburgo pues sí que hay grandes jugadoras, pero quizá no alguien como para tener la temporada que ha tenido Aitana. Vemos como en el 11 ideal de la UEFA, que bueno, que si quieres también lo nombramos un poquito, ponen a la cancerbera del Wolfsburgo, a Froms, que sí que puede ser que en este sentido, pues quizá Paños no ha estado al nivel de ella, que sí que ha tenido un gran nivel por lo que he visto, aunque no soy gran experto en este sentido. Brons quizás es debatible, los dos laterales quizás sean debatibles y sobre todo con Maccabi del Arsenal, que está la opción de Rolfo, que yo creo que aquí en este sentido es más segura, digamos, la sueca que no la inglesa del Barça. Luego Mapi, León y Paredes, pues en principio tiene sentido. Oberdorf del Wolfsburgo también es una gran jugadora, aunque aparece aquí también Patrick Guijarro y Aitana Bonmatí, que es la que estábamos comentando. Luego quizás arriba, también en buena parte por la final que hicieron, está Pajor y Pop del Wolfsburgo y la acompañan la noruega Hansen. Es decir, que en cierto sentido quizás las dos laterales chirrían un poco más. Lo demás sí que podemos estar más de acuerdo, la mayoría creo. Quizá alguna jugadora del Lyon podría haber entrado. Bueno, siempre estos 11 son debatibles, pero ante este 11, si acabara ahora la temporada, parece que incluso, digamos, que la candidata al Balón de Oro que le podría quitar el puesto sería esta una jugadora de su propio club, ¿no? Es decir, quizás una Hansen, aunque Hansen ha sido un año, digamos, irregular por lesiones, quizás Rolfo, pero no veo quizá ninguna jugadora del Wolfsburgo, como vemos en este 11, con capacidad para optar ese puesto, ¿no? No, porque sí que es cierto que Pajor pues, ha sido al final la máxima goleadora de la Champions, pero bueno, y Pop ha metido goles importantes, pero realmente no creo que su año sea como para competir con lo que ha hecho Aitana. Yo ya llevo diciéndolo desde muchos meses, primero un poco en broma y luego un poco más en serio, sobre todo viendo
que las habituales en esos premios pues han sufrido o lesiones graves o directamente no han tenido buenas temporadas, ¿no? Es decir, Alexia si llega a hacer otra temporada como la pasada, sería candidatísima, otra vez, por supuesto, aunque sería muy fuerte 3 años consecutivos ganando Balón de Oro, pero Alexia estaría ahí. ¿Qué pasa? Sí. No ha podido jugar en toda la temporada. ¿Quién tienes que también se ha lesionado gravemente? Pues Beth Mead. También se ha lesionado el cruzado. Miedema también se ha lesionado. Ada Hegerberg, pues toda la temporada tampoco ha estado ahí. Entonces, poco a poco vas sumando y dices tú, bueno, es que de las habituales, ¿quién te queda? Bueno, te queda Sanquer, ¿no? Que yo estoy convencido de que si el Chelsea elimina al Barça, Sanquer es Balón de Oro sí o sí, ¿no? Porque es una jugadora que Mediáticamente, ¿no? sí. Y evidentemente es una jugadora excelente, ¿eh? Es decir, es una delantera increíble. Pero es de esas jugadoras que da la impresión de que haga lo que haga, siempre va a estar rozando podio, ¿no? Tenga mejor o peor temporada. Y si llega a meterse en la final, yo creo que decae. Y para mí, aún así, creo que sigue siendo un pelín favorita, sobre todo sabiendo que ella, seguramente, salvo que pase una desgracia, va a jugar mundial, ¿no? Y salvo que ella se meta 3 goles en propia durante la fase de grupos, pues a poco que haga, algún gol meterá y bueno, ya sabemos que los highlights del mundial siempre quedan muy bien a la hora de ponerlos en estos premios. Pero yo creo que sinceramente, salvo ese amor que tiene France Football por Sanquer, yo creo que casi diría que objetivamente una temporada más completa que la que ha hecho Aitana no se me ocurren muchas jugadoras. Incluso diría que, por ejemplo, Patri o Hansen han hecho muy buena temporada, pero Patri, entre los cambios de posición, yo creo que ha tenido algún valle de juego y Hansen, bueno, ha estado lesionada y tampoco ha podido estar todo el rato brillando. Y yo cada vez pienso más que Aitana es una candidata seria. Como siempre, pues el Mundial, ¿no? Eso de no ir al Mundial, salvo milagro de última hora, creo que va a pesar bastante. Pero bueno, también sabemos lo que pasó el año pasado con Alexia, ¿no? Que al final se acabó valorando pues la grandísima temporada y lo de la Eurocopa no tuvo tantísima importancia al final. Sí, eso te quería comentar. Al final el Mundial en estos premios es clave normalmente. Champions y Mundial suele ser bastante definitorio. El Mundial es en Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco, del 20 de mediados de julio a mediados de agosto. Se ha estado comentando estas semanas, creo que el último que he leído es Antón Meana, creo que en el Larguero lo decía, que las 15 ya habrían mandado, muchas de ellas, un mail excusándose, es decir, si mandaron un mail pidiendo que no estaban en condiciones de participar, estaban como obligadas a mandar un mail para decir que ya volvían a estar en condiciones. Bilda vino a Barcelona, entiendo, a acercar posturas o a hablar un poco un feedback de cómo estaba la situación. Por entrevistas que hemos ido viendo estos días, creo que la más firme en sus ideales sigue siendo Mapi León, ¿no? Que ya dice que no ha visto ningún cambio y que no tiene mucha intención de volver si están en las mismas condiciones. Patrick Guijarro también da la sensación que está en esa tesitura, quizá no tan tajante, pero bueno, por personalidad creo yo, pero al final el fondo del mensaje es similar. Las que entiendo que no han dicho nada al respecto, que no han sido tajantes, como en el sentido de Mapi o de Patri, entiendo que sí que están en ese grupo, como que han mandado el mail excusándose y pidiendo que, bueno, básicamente que sí que están en condiciones de volver. Entonces, mi cuestión es, ¿crees que Aitana, por nivel, es evidente que está en condiciones para ser convocable? Sí que entiendo, viendo cómo funciona el circo, que Bilda a las rebeldes, a alguna va a dejar fuera, simplemente por marcar paquete, que digamos, esto lo tengo bastante claro, es decir, a las que no manden el mail no les va a dejar volver, eso ya lo han dicho, esto tiene toda la pinta que será Mapi y Patri por lo pronto, pero queda muy claro que si alguna estaba en un nivel no excelso, va a aprovechar y va a remeter un poco con
con no convocar a una jugadora que posiblemente iría en condiciones normales, pero que lo hará un poquito para allá, para lo que decimos, para marcar paquete. Evidentemente, Aitana no es el caso. Estamos hablando aquí, estamos debatiendo si pudiera ser el Balón de Oro, estamos diciendo que en una temporada sin Mundial, sí. En principio, todo nos lleva a entender, tal lo que ha dicho Aitana, que volverá, ¿no? Que volverá a España y que es muy probable que juegue el Mundial. No lo sé, la verdad. Yo lo último que he visto de Aitana es decir que ya lo que le gustaría es que se arreglase, ¿no? Y que de verdad se mantuvieran conversaciones para llegar a un acuerdo. Más allá de eso, pues no lo sé. Al final también es un poco lo que hablábamos antes. Quizás jugadoras como Alexia tienen tal presión mediática encima que posiblemente incluso sus patrocinadores prácticamente la obliguen a tener que ir a la selección, ¿no? Simplemente por una cuestión de imagen. Y no sé cómo estará el caso en el de Aitana, pero quizás, no creo que al mismo nivel, pero quizás podría pasar un poco lo mismo, ¿no? Incluso tampoco es descartable que le dijeran, mira, es tu ocasión de quizás ganar un Balón de Oro o ser candidata, y si vas al Mundial, a poco que hagas, esas opciones se multiplican y ella pueda valorarlo en ese sentido. Por convicciones, a mí también me suena que sea una persona que diga, oye, si estamos juntas en esto y si no veo que realmente hay cambios, pues no voy a ir, ¿no? Pero claro, al final es lo que tú dices, las más tajantes en ese sentido, seguramente porque hemos visto entrevistas muy recientes, han sido Mapi y Patri, ¿no? Que han dicho, no, mira, yo no veo cambios, así que yo me borro de esto. Evidentemente no pueden decirlo abiertamente, ¿no? Porque ya sabemos que están obligadas a, si las convocan, ir, ¿no? Entonces lo que dicen es un poco que eso, que ellas no se sienten pues al 100% mentalmente en condiciones de volver a la selección, ¿no? Porque les faltan esos cambios y que no se ven capaces de rendir a su máximo nivel mientras eso no suceda. Entonces, bueno, está por ver. Estamos a, creo, menos de un mes ya de que se sepa cuáles son las convocadas definitivas. Y lo que tú dices, evidentemente, Bilda no va a contar con unas cuantas, ¿no? De las, entre comillas, rebeldes, pero evidentemente las ultra top, como son las del Barça, yo creo que estaría encantado, ¿no? Entonces, Aitana debería estar entre ellas, claro. Pero bueno. Y luego también eso te plantea el problema de decir, bueno, es que al final la fase de clasificación, los amistosos, los he hecho con una serie de jugadoras y ahora tengo que dejarlas en casa porque voy a volver a convocar a las rebeldes, ¿no? Ostras, pues eso también crearía un poco me imagino que de malestar en el vestuario. Pero bueno, como ya me imagino que tampoco es un vestuario la mar de sano en estos momentos, ¿no? Porque teniendo a cargo a alguien como Bilda, que es prácticamente imposible, pues tampoco me extrañaría que hiciese una película de esas y dejase fuera jugadoras que pensaban que iban a ir. O sea que... Sí, al final también la entrada de Irene Paredes, a lo mejor a nivel vestuario sí que ha aflojado un poquito la tensión, digamos. Luego vimos también declaraciones de Laia Codina, yo creo que un poco desafortunada por su parte. Es decir, entiendo el mensaje, pero creo que la forma lo puede decir de otra manera. Supongo que las compañeras de equipo ya saben cómo es y quizá pues no tiene más importancia y el que lo ve desde fuera ve el tono un poquito diferente, ¿no? Pero creo que en las formas podría haber sido un pelín diferente. A lo que iba también en el grupo de España, si no me equivoco, está Costa Rica, Zambia y Japón, es decir, que a poco que se dé medio decente pasarán de grupos, es decir, que yo creo que salvo actuación estelar, más te diría, de alguna jugador con cierto marketing o alguna inglesa, alemana, que ya por el tipo de selección que es, ya puedan estar en esa pugna, incluso, por ejemplo, las jugadoras del Wolfsburgo, pues al final han llegado a final, o las francesas han llegado también en Lyon, pues es un equipo que siempre está ahí peleando. Salvo eso, da la sensación que España sí que puede avanzar de grupo, incluso una ronda más a muy mínimo, es decir, básicamente porque se van a enfrentar a equipos bastante inferiores. Da a entender que sí que tiene una oportunidad
muy grande del Balón de Oro, como tú decías, que es una opción que tiene que tener en cuenta a la hora de enviar el mail o no enviarlo. Los principios, ¿no?, que tienen un precio, como diría aquel. Pero Claro, eso al final, bueno, está por ver, ¿no? Yo también entiendo que, no sé, casos como el de Irene Paredes, que realmente ella nunca fue una de las que, entre comillas, de las cabecillas, ¿no? Lo que pasa que ella, como capitana de la selección en ese claro, momento, pues ejercía fue ese la que rol. se vio obligada a ser un poco la portavoz, ¿no?, del sentir general y todos los palos le cayeron a ella. Entonces yo entiendo que al no verse como parte de la revuelta, ella en el momento que haya tenido la ocasión, pues haya querido volver, ¿no? Bueno, al final, claro, el problema aquí es intentar nosotros desde fuera valorar la, no sé, lo que haga, las decisiones de cada jugadora como un todo y encima sin saber el background, ¿no? Es decir, yo quiero decir, Mapi o Patri dicen, oye, mira, yo no voy porque no hay los cambios que se exigen. Irene va porque ella nunca fue una de las cabecillas y las que puedan dar marcha atrás, cada una tendrá una situación distinta, ¿no? Entonces, no está bien que nosotros, sin toda esa información, podamos valorar si hacen bien, si hacen mal. Yo entiendo que Alexia, por ejemplo, está en una situación complicada y muy probablemente esté prácticamente obligada a ir, ¿no?, quiera o no. Que sí que es verdad que en un mundo ideal, pues alguien con la potencia mediática que tiene Alexia, si ella se pone en pie y diga, oiga, yo no voy a la selección porque están pasando cosas poco profesionales o porque yo apoyo a mis compañeras, pues evidentemente sería un mensaje potentísimo, ¿no? No es lo mismo que lo diga ella a que lo pueda decir, por ejemplo, Mapi, que futbolísticamente, evidentemente, Mapi está en las mismas condiciones de poder decir esto no es profesional o aquí no puedo alcanzar mi rendimiento porque los medios no se dan. Pero nunca va a tener la misma repercusión que si lo dice una doble ganadora del Balón de Oro como es Alexia. Totalmente. Entonces, tenemos que ver lo que pasa con ella y tenemos que ver qué pasan con las demás. Y luego, pues lo que nos puedan explicar. Es decir, a mí, personalmente, yo sin saber mucho, me resultaría muy raro que Aitana se viese obligada a tener que dar marcha atrás y a tener que mandar una carta de disculpa, ¿no? Parece que no va mucho con su carácter, pero bueno, si eso pasa y si ella decide explicarlo, pues entonces lo valoraremos. Hasta entonces, pues que sepamos de las rebeldes, en principio no van ninguna. Luego ya veremos si hay sorpresas. Correcto. Pues nada, es un poquito el resumen que hemos hecho hoy. Creo que tenemos un porcentaje alto de probabilidades de que gane el Balón de Oro. Si va al Mundial, creo que ese porcentaje aumenta, salvo lo que decimos, salvo actuación estelar de alguna jugadora concreta. Y si le sumamos que esa jugadora ya tenga cierta prensa, pues ayudaría a que eso ocurriera. Pero creo que en condiciones normales, y si se da un Mundial competitivo, al final tirarás por Champions y si España hace un papel, digamos, digno con Aitana dentro del grupo, pues la verdad que creo que es como para tenerla muy en cuenta después de este año a nivel de clubes que es excelente y lo que tú dices, no hay ninguna jugadora que tampoco esté a ese nivel, es decir, que haya cumplido esas expectativas. Quería darte un dato también, aquí que para estrechar puentes con Capayapa, que a veces tenéis vuestras tiranteces, normal, es decir, es un tío que le gusta la niña de Rec, ¿sabes? Es decir, tiene problemas. Sí, a ver, él tiene sus taras, evidentemente por eso está en el estadio, también no nos vamos a Correcto, engañar. correcto. Entonces, bueno, pues es normal que surjan ese tipo de debates. Pues te voy a dar un dato que a lo mejor ya lo tenías, pero Aitana, bueno, primero que es la única jugadora del Barça que jugó que solo ha vestido la camiseta del Barça, es decir, todas las demás han pasado por algún otro equipo, por ahora es una One Club Woman, ya veremos qué ocurre con su carrera. Es nacida en Sant Pere de Ribes, que también en una entrevista he visto que ella sigue viviendo allí, que es decir, se casca una hora de coche, entiendo, para ir a entrenar, jugar y todas estas movidas, es decir, sigue viviendo en su pueblo, eso me ha parecido muy entrañable y también define un poco
la persona que es Aitana. También el tema de Bonmatí, que tú decías que es un tema que te llamaba la atención. Recordemos también que sus apellidos están girados, sus padres Es su segundo apellido, sí. Sí, correcto, que ya, creo que lo hicieron antes de que se pudiera hacer, no sé qué movimiento hicieron, pero le cambiaron apellido, es decir, lleva el de su madre. Y te quería comentar que ella empieza a jugar en el club de fútbol Cubellas, en el equipo masculino de niña, como muchas otras, y ahí le costaba un poquito, y al final hay unos ojeadores del Barça que les llama la atención a Aitana, la fichan, pero para confirmar el fichaje le escriben en el torneo infantil. ¿De dónde? De Tárrega, tío, de donde es el Pau Capayapa. Es decir, Tremendo, estáis unidos, ¿eh? Tremendo. Es que... Aitana, visto por primera vez de Blaugrana, es la mejor jugadora y entra en la cantera de Barça. Es decir, que si no es por la tierra de Capayapa, que por cierto hay un ganador del mundo como Capdevila, ¿vale? Es decir, que Tárrega La persona que mejor sujeta los cubatas que yo haya visto en la vida, ¿eh? Correcto. Increíbles imágenes en la celebración. Y entonces, y también tenemos otro ganador, creo que también es del mundo, creo que estaba en aquí el equipo, David Oriola, Pierre Oriola. Es decir, que hay dos ganadores del mundo, y Aitana, ojo, cuidado, que se ha fogueado en Tárrega, que no gane. Tierra de campeones, está claro. Tierra de campeones, y luego está Capayapa, están los campeones. Claro. ¿Vale? De campeones, pero de la película que se hizo hace unos años, ¿no? Un poco. Claro, tiene que haber un poco de todo, David. O sea, quiero decir, al final el mundo tiende a equilibrarse. Entonces, te salen campeones del mundo y te sale Capayapa. O sea, es que si no, ¿de qué estamos hablando? Claro, se equilibra. Pues eso, es un poco el resumen. Vosotros tranquilos, que si veis gente que triunfa en la vida, podéis vivir cerca de ellos, pero no necesariamente vais a triunfar. Es decir, eso... Exacto. ¿Vale? No, o sea, no es por la zona, no es el aire del lugar que hace que seas mejor. Bueno, en Arguineguín habría que verlo, porque ahí las cosas no les salen mal del todo. Pero claro, tampoco conocemos a los Capayapa de Arguineguín. Sí, habrá alguno que seguro que pueda optar a entrar al estadio. Seguramente que sí. Pues nada, hemos hecho un poco de repaso a su Balón de Oro. Hemos también al principio hecho un poquito de resumen de la final. Os dejamos también con el resumen que hizo la propia Alexia, que creo que es interesante y se entiende todo bastante bien. Y vemos la perspectiva de una jugadora, que siempre es bueno tenerla, que es lo que dijo a pie de campo cuando fueron campeonas de Europa. 5, nosotros somos capaces de meter 3, 4, los que sea. Y hemos salido con esa mentalidad. Oye, déjame que no tengo voz. ¿Qué estoy hablando? Gracias. Nada, que no tengo voz. Y nada, muy contenta porque creo que... Brutal. Pues nada. Estaba como todos, estábamos completamente desquiciados justo cuando pitó, o sea que me imagino cómo hubiéramos estado si nos ponen el micro delante. Dejó varias imágenes, Aitana, la almohada, el cartel gigante. El cartel gigante es increíble. Esas celebraciones con la copa, de que lo sentía mucho, también con el propio Laporta, que se ven barcelonismo en vena. Nada, hemos hecho este repaso. Veredicto, Loberto, mójate, ¿gana el Balón de Oro? Yo voy a decir que sí. Ya digo, mi única duda es Sanker. Pero quitando lo que puede hacer la australiana, básicamente es que no veo rivales. O sea, no es solo lo bien que lo haya hecho ella, sino que tampoco veo rivales realmente que hayan estado al nivel. Pero, pues con eso me quedo. Es decir, yo creo que también el fútbol femenino europeo y mundial se está rindiendo al Barça como club por el estilo que está haciendo, por el cambio en sociedad que está haciendo también. Alexia era ese icono, Alexia era esa ganadora, digamos, y lo que comentábamos en el vídeo, que quizá la ausencia de Alexia ha hecho dar un paso al frente a otras jugadoras en el foco mediático. A Aitana básicamente le ha hecho dar un paso al frente en asumir el rol, en asumir galardones individuales hasta el momento. Es decir, que en este sentido puede que tengamos razón por ahí. Vamos a ver en comentarios si alguien nos deja si creen que puede ser campeona del Balón de Oro Aitana y si creen que puede haber otra jugadora
que pueda ganarlo, pues nos lo comentan y lo debatimos. Roberto, un placer tenerte por aquí. Igualmente, si gana Aitana, lo celebraremos como otro título más. Eso Hombre, que no quepa duda. Un abrazo, Roberto, cuídate. Otro para ti, David. Chao. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my